coordinadora, a Claudia, Fernanda Martínez, para empezar con las primeras intervenciones. Buenos días a todos, gracias por la invitación y por la apertura a este espacio que, más que un foro, yo creo que nos lleva a una autorreflexión sobre cuáles son los riesgos, cuál es la responsabilidad del ejercicio periodístico, de la libertad de expresión, de la libertad de información y también de la libertad de prensa. Comentábamos que hay diferencias entre estos tres conceptos y a veces ni siquiera nosotros, los periodistas, tenemos claro cuáles son estas diferencias, o los comunicadores, o todos aquellos que de manera directa o indirecta trabajamos en áreas de comunicación o en contacto con la sociedad para dotarla de información, o bien en las instituciones de comunicación social de los gobiernos. Las nuevas tecnologías y la realidad que se vive día a día, sobre todo en este país a partir del cambio de un régimen político y de una forma de gobierno, yo creo que nos está llevando a todos los que estamos de alguna manera involucrados en el manejo informativo a replantearnos cómo poder establecer esquemas de trabajo con seguridad hacia quienes ejercemos esta profesión, pero también con la garantía de que la información que emitamos cumpla con las demandas de una sociedad, que finalmente tanto los servidores públicos como los comunicadores y los periodistas pues estamos obligados en primera instancia. Esto nos lleva a revisar los marcos jurídicos, pero también la forma de interrelacionarnos con la sociedad a través de organizaciones civiles y poder establecer un frente común que tenga como único objetivo y como única finalidad que nosotros podamos tener las garantías mínimas para poder ejercer nuestro trabajo. Y esto que se ha venido comentando ya de manera reiterativa y que lo vemos pues prácticamente todas las mañanas durante las conferencias de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde hay una señalización sistemática y una descalificación pues prácticamente abierta al ejercicio periodístico o a quienes están involucrados en esto, incluidas las empresas de comunicación. Yo creo que nos lleva a replantearnos cómo tenemos que hacer periodismo o a regresar a las prácticas de un periodismo real. Las nuevas tecnologías son herramientas de apoyo, pero no pueden sustituir un género periodístico, ni una formación periodística, ni una convicción, ni una vocación, ni la ética periodística. Ha habido discusión con muchos compañeros, tanto a nivel Oaxaca de Juárez, como en el Estado, como con otras entidades federativas, compañeros que también practican la comunicación, de que un Twitter no puede sustituir una nota informativa, ni un reportaje, ni una entrevista, ni un género periodístico. Y de repente nosotros hemos asumido que en el afán de querer ganar la nota, estamos desinformando a la sociedad. Tenemos que volver a revisar cuál es nuestro compromiso, cuáles son nuestras herramientas, no solamente tecnológicas, sino también de contextos informativos, porque a veces cuando no damos el contexto estamos parcializando la información y también el mensaje está siendo decodificado de manera diferente al sentido original que la produce, y esto nos ha llevado a tener un descrédito frente a la sociedad. O sea, no solamente los políticos, no solamente los gobiernos, no solamente los partidos, también nosotros estamos siendo descalificados o reprobados por una sociedad que finalmente, si no tenemos esta retroalimentación, este proceso de comunicación básico, de ida y vuelta, pues estamos nada más lanzando mensajes sin sentido ni contenido a veces a las redes sociales, ¿no? a una fibra óptica, a un satélite, y no tenemos ni siquiera una valoración mínima de cuál es la recepción que se está teniendo de lo que estamos generando. Y también algo que hemos hablado y que hoy tendríamos que estar poniendo en la mesa quienes estamos en esto, es que tanto cuando hablamos de las agresiones a la libertad de expresión, a la libertad de información o a la libertad de prensa, no estamos diferenciando a quienes nos están agrediendo o han sido agredidos por su ejercicio periodístico o como comunicadores, o quienes de alguna manera tuvieron alguna otro tipo de agresión que no tenía nada que ver
con su profesión. Y cuando metemos a todos en el mismo costal, lo que hemos estado generando es que hay una descalificación del Estado, una apatía y una omisión del Estado hacia quienes realmente han sido víctimas de amenazas e incluso que han perdido la vida. Entonces yo creo que tenemos que volver a sentarnos quienes estamos en esto, en este tipo de foros, abrir estos espacios de intercambio de ideas, de opiniones, pero sobre todo de reconsiderar y replantear que tenemos que volver a partir prácticamente de ceros, a poder establecer esos vínculos de trabajo y de compartir experiencias con las nuevas generaciones de comunicadores y de periodistas, porque ayer nos lo mencionaba cuando tuvimos otra actividad dentro de este marco de la Semana del Periodismo en Oaxaca, nos comentaba el compañero Alfredo Martínez de Aguilar y algunos de los que participaron, pareciera que estamos destinados a la extinción si nosotros no somos capaces de hacer esta autocrítica, esta valoración de lo que estamos haciendo y sobre todo del compromiso también de seguir actualizándonos, de seguir investigando. El periodismo de investigación prácticamente está desaparecido en este país y en gran parte es por cuestiones de orden económico. A muchas empresas no les conviene que se haga periodismo de investigación, a otros el presupuesto no les da para pagar periodismo de investigación y pues muchos de nosotros no tenemos a veces ni el recurso, pero a veces tampoco el interés en hacerlo. Entonces tenemos que recordar que la primicia de este ejercicio o de esta profesión o de este oficio pues es la información, es nuestra materia prima, es ir a contactar con la sociedad, a tener las fuentes alternas, complementar la información de la manera más completa que podamos, y no podemos estar solamente recurriendo a las redes sociales, a las nuevas tecnologías para documentar una nota informativa. Y hemos tenido casos donde incluso se han manejado notas en noticieros tan importantes o por periodistas con alto impacto que tomaron la información de las redes sociales de algunos cibernautas y que después resultó falsa. Y cuando hacemos esta valoración estamos haciendo un daño no solo informativo sino también personal a la persona que va dirigida la información. Entonces yo creo que la ética tiene que ir aparejada también de la profesionalización y de la capacitación y también de los mecanismos de autoprotección. O sea, en la medida que nosotros establezcamos nuevamente esos códigos de ética, de corresponsabilidad, pero sobre todo de trabajo en equipo con los demás compañeros, con los periodistas, también estaremos blindando nuestro trabajo y nuestro ejercicio periodístico. No podemos dejar todo en manos de las autoridades, no podemos pensar que con un marco jurídico y una ley se van a solucionar las amenazas a los periodistas, pero yo considero que en la medida que asumamos de manera más profesional nuestro ejercicio, podemos seguir abonando a construir una sociedad más justa. La Organización Nacional de las Naciones Unidas menciona que la libertad de expresión es un derecho, pero también es un elemento fundamental para construir una democracia, para construir un desarrollo y también para construir la paz. Y nosotros a veces parece que le abonamos más a la nota roja, a esta confrontación entre grupos sociales, a incluso levantar una percepción ciudadana de inseguridad o de miedo, más que a informar de manera oportuna, y esto no implica que nos autocensuremos o que guardemos silencio ante la realidad que se está viviendo. Oaxaca tenemos un número de difusiones impresionantes y la nota roja pareciera ser que solamente son las fotos y no nos vamos al fondo de qué está sucediendo realmente. Pareciera que en Oaxaca hacia afuera no pasa nada y hablamos incluso de ciudades del extranjero donde estamos siendo vetados como destino turístico por el riesgo que califican sus gobiernos para sus ciudadanos venir a visitar Oaxaca. Esto nos habla de una realidad que no estamos viendo reflejada en nuestros medios de comunicación locales, porque a veces es muy difícil poder establecer acuerdos de publicidad y, como mencionaban, hay muchos compañeros que tienen sus empresas periodísticas. Y yo creo que eso también tendrá que incluirse y lo hemos venido trabajando desde hace más de 20, 25 años. Acá el licenciado no nos dejará mentir, hablando de que hay que transparentar la relación del Estado en relación a la publicidad, porque finalmente ha sido como la llave de control hacia los medios y hacia los comunicadores
que hoy afortunadamente las redes sociales nos están permitiendo abrir nuevos escenarios, nuevas oportunidades, pero también nuevas responsabilidades y nuevos compromisos.